de la alabanza. Que el Señor lo siga bendiciendo en el nombre de Cristo y lo siga usando para que juntos alabemos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche, en el nombre de Jesús. Hoy me ha tocado el privilegio de compartirles la palabra. Y es una responsabilidad bien grande, como se lo he dicho, pero también es un privilegio que se nos da y pues Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Si me acompaña a orar, hermanos, si me acompaña a orar para que sea el Señor el que nos ministre y sea la palabra que es viva y eficaz la que quede sembrada y haga su obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta noche en la que nos permite, Señor, nuevamente, Señor, el estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque ciertamente tú eres fiel a tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos enseña y escrito está que donde 2 o 3 están, en tu nombre ahí estás tú. Y nosotros, Señor, hemos venido, Señor, a buscarte a ti. Hemos venido, Señor, a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, Padre, porque el deseo de nuestro corazón, Señor amado, es agradarte, es bendecirte, es servirte, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has proveído para esta obra y la has mantenido. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo, y que esta obra, Señor, permanezca, que esta obra, Señor, extienda estacas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé tú, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estuve ausente unos días, hermanos, pero ya estoy acá. Ya me dieron ahí una exhortada, entonces ya estoy aquí. Bendito el nombre del Señor y como le decía ahí platicando con alguien, les decía que de verdad la carne no quiere nada con el Señor. La carne, como lo dice la Escritura, es enemiga de Dios. Entonces, fíjese, hermano, que a causa de que yo, como le dije anteriormente, ahorita voy a entrar en el tema, pero solo quiero decirle esto. Se recuerda que yo le dije que yo me enfermé anteriormente el año pasado. Yo me enfermé y pues se me subió el azúcar mucho, a tal grado que me dijo el nutriólogo, la nutrióloga, que estaba a punto de ser internado, porque sí, dice que la traía muy alta. Y fíjese, hermano, que entonces ahora me moví a un nuevo trabajo y los primeros días salía pero cansado, bien cansado. Pero lo malo que le quiero decir es de que pues comencé a hacer un poco de ejercicio y Dios me habló ahí porque, o sea, el hacer ejercicio cuesta hacer ejercicio, o sea, cuesta porque tiene una disciplina. Los que hacen ejercicio, hermano, por ejemplo, los fisiculturistas, ellos tienen una disciplina. Por eso llegan a ese grado de ponerse así, porque es una disciplina que tienen que comer, que tienen que hacer esto, tienen que descansar y así. Pero fíjese, hermano, que yo en un día que estaba yo haciendo ejercicio, pues yo ya estaba cansado ahí porque estaba brincando y ahí haciendo lo que pues hago, pues, porque gracias a Dios mis niveles de azúcar están bien ahorita. Fui hace unos días y me dijeron, cuando yo fui aquella vez estaba a 14, que era el doble de lo que es lo normal. Entonces ahora fui y me dijeron que estaba a 6 y algo. O sea que están estables, estoy estable, gracias a Dios. Entonces le digo que, ahí pues estaba yo ahí haciendo ejercicio, hermano, brincando y todo, cansado, pero fíjese que me vino ese pasaje de la Escritura donde Pablo le dice a Timoteo, le dice, el ejercicio corporal en poco te aprovecha, mejor ejercítate en la piedad. Pero lo que me vino, hermano, es de que todo necesita un esfuerzo. O sea, en todo nos tenemos que esforzar. Amén. Y me venía eso pues de que digo, ¿cómo sí puedo esforzarme en esto que es un bien para mí? O sea, hablando exteriormente, por decirlo así, corporalmente.
O sea, cómo sí me puedo esforzar y cómo a veces nos, pues, bueno, a mí, tal vez a usted no, pero a veces cuesta, hermano, el orar unas 2, 3 horas, ¿sí? Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted ha orado últimamente unas sus 4 horas, 3 horas? ¿Verdad que no, hermano? Porque cuesta, pero necesitamos esforzarnos. Yo también, porque me venía eso, digo, ¿cómo yo sí puedo esforzarme a hacer esto? Que pues claro, me vino esa consecuencia, porque no me cuidé. Pero hermanos, si nosotros no nos cuidamos, vienen consecuencias. Eso es lo que donde lo quiero llevar. Entonces de lo que quiero hablarle hoy, hermano, es de la mancha del pecado. De que si nos descuidamos, hermano, dice la Biblia que el pecado está ahí al acecho. Entonces, hermano, sí necesitamos esforzarnos cada día para que el pecado, hermano, no se aproveche. Porque si no, hermano, el pecado sí se aprovecha de los hijos de Dios. Por eso el Señor le dijo a Caín, le dijo, mira, el pecado está ahí al acecho y quiere dominarte, pero tú puedes tomar control. Pero fíjese, hermano, que Caín no lo hizo así. Porque usted sabe después que Caín mata a su hermano. O sea, dejó que el pecado lo dominara. Dejó que el pecado, hermano, entrara en él. Dejó que el pecado lo manchara. Y ese es el problema, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes y esforzarnos, hermano, a que el pecado no se aproveche. Porque mire, hermano, aquí el Señor le habla a unos personajes, y ahorita vamos a ir para allá, le habla a unos personajes y Él les dice, ustedes por fuera se ven bien. Y se ven bien, en otras palabras, se ven bien bonitos. Pero en realidad no están bien. Por fuera se ven bien, pero Él cuando los vio dijo, no están bien, les dijo el Señor. Le dijo, no están bien. Ante los hombres los pueden ver bien, pero el Señor Jesús les dice, yo veo que ustedes no están bien. Y lo que me venía de que a veces uno por fuera se puede ver bien, hermano. En realidad uno se puede ver bien. Mira, hermano, yo le doy gracias a Dios, porque aquí en este nuevo trabajo yo me encontré a una hermana que venía aquí a la iglesia, va a otra iglesia, no le he preguntado por qué no vino ya para acá, pero me dijo, voy a una iglesia que no sé qué, a otra iglesia. Pero lo que le quiero decir es de que a veces ahí me comparte pues de la escritura y todo, nos ponemos a compartir. De hecho ni le he preguntado su nombre, pero yo la vi como 2, 3 veces aquí en la iglesia con nosotros. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que, o sea, Dios ciertamente está al cuidado nuestro. O sea, Dios ciertamente, hermano, está de nuestro lado. Dios ciertamente está atento a su obra. Dios está atento a que nosotros, hermano, cada día nos limpiemos más. Porque la Escritura dice que el que esté limpio, límpiese más. Y la cosa es, hermano, de que si dejamos de limpiarnos, ahí hay un problema. Porque se puede uno acomodar en ese asunto. Por ejemplo, hermano, los que viven en la calle cuando dejan de bañarse, hermano, eso se les hace ya después se acomodan a vivir así. Se acostumbran a vivir así. Se acostumbran, hermano. Por ejemplo, hay personas, hermano, que a nosotros nos daba risa, pues, porque un compañero del trabajo, cuando yo trabajaba allá en la lechería en Las Vacas, ese compañero de trabajo salía de trabajar y él con su uniforme de ahí de la lechería. Él se acostumbró a andar así, con su uniforme, sucio. Andaba sucio así, según él andaba con su uniforme y todo, pero se acostumbró a andar sucio. Y Dios no quiere que nosotros nos acostumbremos a andar así. O sea, Dios quiere, hermano, que nosotros nos acostumbremos a andar limpios, porque podemos acostumbrarnos a andar sucios, hermano.
Y el asunto es que es por dentro, no es por fuera, es por dentro el asunto. Entonces necesitamos, hermano, acostumbrarnos o dicho de otra manera, anhelar más cada día el estar limpios por dentro. Amén. Porque, hermano, la verdad, si uno sabe cómo es uno en realidad. Uno sabe, hermano. Mire, yo conozco a unos hermanos que, de hecho, yo en un tiempo estuve con ellos, conviví con ellos un tiempo, compartíamos la palabra. Ellos no vienen aquí, van a otra iglesia, pero yo los conocí allá en mi trabajo. Y, hermano, ahora los he visto y se han alejado del Señor un poco, pero ahora son bien diferentes. Se pone uno a hablar con ellos, hermano, y ahora sus actitudes, sus acciones son bien diferentes. ¿Por qué? Porque dejaron que el pecado los manche. Y ese es el problema. Otra de las cosas, hermano, que a mí me sorprende mucho, donde el Señor habla y dice que hay una casa que Él la limpia, pero dice que es eso que Él sacó, dice que eso viene a buscar, otra vez dice que regresa y la halla limpia, pero dice que de eso la ensucia, eso que Él sacó viene, hermano, y vuelve a entrar, si es porque esa casa se descuidó. Esa casa, hermano, se descuidó y dejó que entrara esa suciedad otra vez. Pero el asunto es de que esa suciedad fue peor. Ese es el asunto, de que el pecado, hermano, el pecado mancha, pero el pecado, hermano, se puede volver una mancha más grande. Si hay una mancha pequeña, se puede volver una mancha más grande. Ese es el problema. Entonces, fíjese, hermano, que vamos a la escritura. Entonces, el tema de hoy es la mancha del pecado. Y aquí en Mateo 23, 25, el Señor le habla a los escribas y a los fariseos. Si usted tiene ahí en su Biblia, hermano, en Mateo 23, 25 dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Oiga lo que les dice: porque limpian cuidadosamente el exterior del vaso, pero fíjese, y dejan el interior lleno de robo e injusticia. En el 23, 26, Mateo 23, 26, dice: fariseos ciegos. ¿Acaso no veían los fariseos? Sí veían. Pero acá el Señor les dice: ustedes están ciegos, fariseos. Dice: fariseos ciegos, limpien primero el interior del vaso para que esté limpio por dentro y por fuera. O sea que el asunto es primero por dentro. Para que cuando esté limpio adentro, ya por fuera va a estar limpio también. Porque no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Amén. Y lo que me llama la atención es que les dice ciegos. ¿Acaso no veían? Ellos, hermano, pensaban que sí veían, pero el Señor les dice: no, ustedes están ciegos. Porque mira, hermano, fíjese lo que dice en el siguiente. Mateo 23, 27. Y estoy leyendo esta versión NBD, que la verdad traté de buscar, no sé qué traducción es. ¿Nueva versión? Nueva Biblia al día, ok, Nueva Biblia al día. Y les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados. Oiga lo que les dice: hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Y les dice así en signos de exclamación, o sea, diciéndoles así como en una voz fuerte. Y luego dice, en el 23, 28 dice: así también son ustedes, porque por fuera se ven santos. Oiga, porque por fuera se ven santos,
pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y de pecado. Por fuera se ven santos. Y anteriormente les dice, oye, ustedes están ciegos. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos se miraban bien entre ellos. Y recuérdese, hermano, que los fariseos, ellos sabían la ley. Y los escribas, hermano, ellos hermano, se dedicaban a todo asunto, hermano, de escrituras y todo ese rollo. Pero los fariseos, hermanos, sabían la ley. O sea que ellos, hermanos, sabían lo que la palabra de Dios decía. Pero aquí el Señor viene y les dice, y por dentro están sucios, están manchados. Entonces por eso yo, hermano, le decía que si usted y yo, hermano, nos sentimos ya limpios, necesitamos limpiarnos más todavía. Porque si, hermano, si usted no reconoce, hermano, que se ha ensuciado, la Biblia dice que si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todavía estamos aquí, todavía estamos en el proceso. Y a veces fallamos, hermano. Hay otro asunto, hermano, de que la Biblia dice en el libro de los Efesios, y dice la Escritura, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, habiéndola purificado, para presentársela como una mujer sin mancha y sin arruga. Pero fíjese, hermano, que el otro día, como todo matrimonio, mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo. Y lo que me llamó la atención y me llegó fue lo que me dijo. Y eso, hermano, se lo digo a usted, hermano, que está casado, porque la Biblia dice, maridos, tratad bien a vuestras mujeres como vaso frágil. Porque me llamó tanto eso, porque dijo, ojalá y Dios te escuche tus oraciones, porque la Biblia lo dice. Dice, maridos, tratar bien a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y eso me llegó, y por eso dice la Biblia que la Escritura es como una espada. Porque la verdad sentí como un espadazo. Sentí, hermano, así como algo que, dije, Padre. Porque me dijo, ojalá y Dios escuche tus oraciones. Entonces ahí dije, ¿sabes qué es? Perdóname. Porque, hermano, por fuera nos podemos ver bien, pero por dentro está ahí el asunto. Porque, hermano, a veces dice alguien, él es de carácter fuerte, ¿no? Y se enoja fácilmente. No. Ahí hay un desorden. Por eso se enoja. Porque el de carácter fuerte, hermano, es el que dice, no me voy a enojar. Hoy no voy a decir esto, hoy no voy a hacer esto. Eso es de un carácter. Eso es tener carácter. ¿Sí? Entonces por eso le digo, hermano, eso me llamó tanto la atención, porque hay cosas dentro todavía de nosotros que necesitan ser purificadas, limpiadas en su totalidad. Hay cosas ahí en el corazón, por eso ahí el Señor les dice, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado. Entonces Dios, hermano, quiere purificarnos el corazón. Quiere que nuestro corazón sea puro delante de Él. Porque mira, hermano, yo he visto, de repente hay hermanos que dan abrazos, hermano, y yo no he visto que sean abrazos de ósculo santo. Y hermano, porque uno tiene que, hermano, mirar qué es lo que hay ahí, ¿sí? Para pedirle a Dios que nos limpie de eso, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede limpiar a usted y Dios me puede limpiar a mí. Él tiene el poder para limpiarnos, pero hay que reconocer lo que hay todavía ahí dentro.
Porque le digo, yo puedo aparentar, hermano, ser un santo, pero en realidad no lo soy todavía. Yo me puedo portar bien con usted y con los demás allá afuera, pero yo sé lo que hay dentro de mí, ¿sí? Yo sé, hermano, los deseos que hay en mí. Yo sé los pensamientos que hay en mí, porque la Biblia lo dice. Dice que Dios no tienta a nadie, sino que uno es seducido por los propios pensamientos, por la concupiscencia que hay dentro. Entonces hay que reconocer, hermano, lo que hay dentro. Entonces fíjese, esto me llamó la atención, por eso lo puse aquí y me gustó. Lo agarré de ahí del tema, de este tema que se nos dio, y se lo voy a leer, hermano, porque me gustó lo que dice. Ahí se lo voy a poner. Y dice, nadie puede limpiarse si primero no se humilla ante Él, o sea, ante el Señor, ante Él pidiéndole perdón. Dice, y entregándole su vida para que la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario lave sus pecados y le sean puestas vestiduras espirituales blancas como señal de que ha sido perdonado y lavado para comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Y nosotros ya comenzamos esa vida. Ya comenzamos esa vida, hermano, para agradar a Dios. De ahí en adelante el cristiano es responsable de mantener su integral, de mantenerse integral, de mantener su ser integral y sus vestiduras limpias de la mancha del pecado. Porque sí es nuestra responsabilidad. Usted y yo somos responsables, hermano, de buscar la limpieza cada día. Usted y yo, hermano, somos responsables de lavarnos cada día. Así como lavamos la ropa cada día, hermano, porque se ensucia, así nosotros somos responsables cada día de estarnos limpiando, de estarnos purificando. Amén. La responsabilidad es nuestra porque Dios ya hizo su obra y Dios está haciendo su obra. Amén. Ahora la responsabilidad nos queda a nosotros. Porque mire, hermano, dice la Escritura, buscad la santidad, porque sin la cual nadie verá a Dios. O sea que la santidad está, pero hay que buscarla. Y Dios puede demandar esa santidad porque Dios es santo. Amén. Entonces, dice, busca la santidad. Entonces, si hay que buscarla es porque la podemos encontrar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese lo que dice acá en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, y estoy leyendo esa versión que le mostré hace un rato, dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios, oiga, a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Luego fíjese lo que dice en el 2:3, Efesios 2:3. Dice, nosotros mismos éramos así, ya no somos. Obedecíamos a los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Oiga, merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Pero fíjese lo que dice en el 2:4. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. O sea que el pecado, hermano, no solo mancha, sino que el pecado mata. Porque dice que antes estábamos muertos a causa del pecado. Pero ahora Dios, hermano, nos ha vivificado. Y entonces, hermano, hay un pasaje que se lo voy a mostrar en un momento, pero hay un pasaje donde dice, hermano, que Dios nos quiere sin mancha. Así como usted, hermano, no compra por ejemplo, un saco, usted no va y compra un saco que tenga una gran manchota aquí. No se lo va a poner.
Así Dios, hermano, Dios quiere a su pueblo, a sus hijos sin mancha. Ese es el asunto. De que Dios quiere, porque Dios, por eso le digo, Dios puede demandar santidad, porque Él es santo. Así como usted quiere a sus hijos bien limpiecitos, como las mamás quieren a los hijos bien limpios, y a veces hay problemas cuando se ensucian, así Dios. Porque a veces, hermano, cuando nosotros vamos a venir a la iglesia, Rita cambia a Amnercito y de repente va y se sienta en el agua y ahí está enojada. Le digo, pues ¿para qué lo cambias si sabes que cámbialo ya cuando nos vamos a venir? No, pero que él tiene que aprender a no ensuciarse. Sí, y tiene razón. Tiene que aprender. Así nosotros. No debemos de ensuciarnos, hermano. No debemos de descuidar la santidad. Si usted ya ha llegado a un grado de santidad, hermano, no lo descuidemos. Porque el pecado está ahí, al acecho. Entonces fíjese lo que dice acá más adelante. Lo que me llamó también la atención, hermano, y lo puse aquí, es que dice, hermano, que, fíjese lo que dice acá en Santiago 1:27, me llamó la atención este pasaje y lo puse. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha, oiga, la religión pura y sin mancha, que a Dios le agrada es esta. Y usted sabe lo demás, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas y estar siempre limpios sin mancharse con la maldad del mundo. Pero fíjese lo que dice aquí, la religión pura y sin mancha que a Dios le agrada. Porque fíjese, hermano, que los fariseos eran religiosos, pero su religión estaba manchada. Porque en realidad ellos no ayudaban a las viudas ni a los huérfanos. Entonces por eso acá Dios dice, la religión pura y sin mancha es esta. Entonces la religión sí se puede manchar. El pecado puede manchar la religión. Por eso acá la escritura nos dice, hey, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda y mantente sin mancha del pecado. Bendito el nombre del Señor. En Santiago 1:27, perdón, en Santiago 1:27. Y luego fíjese lo que dice más adelante. Aquí en Isaías 1:18, si usted lee ese pasaje de Isaías 1:18, ahí es, hermano, cuando ellos se rebelaron contra Dios. Ellos se rebelaron contra Dios y el Señor les hace ese llamado. Aquí en 1:18 les dice, vengan y pongámonos a cuentas. Y eso, hermano, es lo que Dios, hermano, nos está haciendo también, que nos pongamos a cuentas cada día. Porque acá, hermano, en Isaías 1:18 dice, vengan, dice, y aclamemos las cuentas, dice el Señor. Dice, por profunda que sea la mancha de su pecado, oiga, por eso le dije que Dios puede limpiarnos de toda mancha. Porque aquí les dice a ellos, les dice, por profunda que sea su mancha, por tan grave que sea su pecado, yo los puedo limpiar. Por eso hay que ponernos a cuentas con Dios. Es importante ponernos a cuentas con el Señor. Porque aquí les dice, por profunda que sea la mancha de sus pecados, y aquí no está hablando en singular, sino en plural. Dice, por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Oiga el deseo de Dios para usted y para mí. Yo puedo dejarlos tan limpios como la nieve. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Dejarnos limpios. Dice, yo puedo dejarlos limpios como la nieve recién caída. Dice, aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Si me dejan, oiga lo que dice acá en el 1:19, si me dejan ayudarlos, que me puedan obedecer, yo los enriqueceré.
Dice, pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. Le dice a estos que se rebelaron en contra del Señor. Pero lo que dice acá, dice, si ustedes me dejan ayudarlos, yo los voy a ayudar. Y yo los voy a limpiar. Ese es el deseo de Dios en su corazón, para sus hijos, para los que le obedecen. Porque aquí les dice que le puedan obedecer. Y eso es otra cosa, hermano, que el pecado, hermano, el pecado causa desobediencia. El pecado lleva a la desobediencia. Por eso le digo que hay que no descuidarnos. ¿Por qué? Porque esto es de esforzarse, como le dije anteriormente, porque si yo me ministro con usted, hermano, digo, llego cansado y que no sé qué, y pone uno excusas, pero ya no hay excusas delante de Dios. Uno sí puede esforzarse, uno sí puede dar la milla extra, y Dios está ahí para auxiliarnos. Mire, le cuento yo ya creo que ya se lo conté, pero le cuento yo este testimonio personal. Se recuerda que yo le dije que yo tenía problemas con la ley para arreglar mi situación legal, y eran problemas serios. En realidad yo no calificaba para la residencia. Ante la ley yo no calificaba. Pero Dios, hermano, hizo tantas cosas que pude calificar. Pero fíjese, mi petición a Dios con lágrimas, duré varios años. Le dije, Padre, concédeme el ir a ver a mis padres y el bautizarlos. Y le pedí autorización a mi pastor para que fuera yo y los bautizara. Y Dios me la concedió. O sea, lo que le quiero decir es de que Dios, hermano, está atento. El deseo de Dios, hermano, para auxiliarnos, para ayudarnos, ese es el deseo de Dios. De ayudarnos, de limpiarnos, de todo lo que queramos hacer para la obra, para servirle a Él, para obedecerle a Él. Él está ahí. Pero, hermano, si nos rebelamos hay consecuencias, y consecuencias graves. Porque, hermano, si yo hubiera dicho, no, pues no se puede, que pues no, a ver qué Dios dice, o a ver qué Dios hace, o que, como a veces dice uno, no, pues ahí lo dejo en las manos de Dios. No, hermano. Ese era mi deseo, hermano. Le dije, Padre, por favor, concédeme ese deseo. Y mi esposa tiene ese pasaje grabado en su corazón. Y a veces lo dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Y gracias a Dios, hermano, pude bautizarlos a unos de mis hermanos. Y ahí están. Bendito el nombre del Señor. Entonces acá dice, pongámonos a cuentas y yo los voy a limpiar. Entonces el ponerse a cuentas, hermano, hay limpieza. Cuando nos ponemos a cuentas hay limpieza. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces fíjese, acá también el Señor le habla a su pueblo en Jeremías, porque también lo dejaron. Y ahí también el Señor les dice, ustedes dejaron a la fuente de agua viva. Usted lea ese pasaje de Jeremías 2. Pero aquí les dice, en Jeremías 2:21 les dice, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo ser? Preguntándose el Señor. Porque cuando yo los planté, elegí cuidadosamente la semilla, era la mejor. ¿Por qué te has convertido en esta degenerada raza de malvados, como si procediera de una malísima semilla? Dice, no hay en el mundo jabón ni detergente que pueda purificarte. Has cometido tantos delitos que son difíciles de olvidar. Los veo permanentemente ante mí,
le dice el Señor, Dios. O sea que aquí les está diciendo, aunque te laves, si hay jabón, que te laves con el mejor jabón, no te vas a poder limpiar. Y por eso yo le decía, hermano, que aunque uno se vea muy por fuera, muy limpiecito, pero por dentro está el asunto. Y el Señor ha dejado, hermano, medios de limpieza, y uno de esos medios, hermano, es la ministración. Y a algunos de nosotros, hermano, no nos ministramos tan seguido. Nosotros los hombres somos como cuando vamos al doctor, que no queremos ir al doctor. A mí el otro día me preguntaron, ¿ya fuiste al doctor para eso de lo que van los hombres? Le dije, no, y ni quiero. No, tienes que ir, le digo, no. Así somos, hermano. A nosotros los hombres, hermano, no mucho nos gusta ministrarnos, pero debemos ministrarnos, porque ese es un medio de limpieza. Mire lo que dice aquí. Dice, y hay un inciso, y dice, la ministración, ¿cuál es comparada con un lavatorio de pies? Dice, porque aunque ya fuimos lavados con la sangre del Señor, nuestros pies se ensucian al caminar. Y la verdad, a veces uno falla, hermano. A veces uno falla. Entonces, por eso aquí en Juan 13:12, dice la escritura, dice, cuando terminó, y ahí es cuando el Señor les lava los pies a los discípulos, pero dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Oiga, yo os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo cuando yo he hecho lo que yo he hecho, lo mismo que yo he hecho con vosotros. Os he dado ejemplo. Ahí está el ejemplo de que os lavéis los pies unos con los otros. Y a nosotros los hombres, hermano, como le digo, no nos gusta ir al doctor, pero necesitamos ir. Porque mire, hermano, yo fui, pero porque ya me andaba muriendo. Cuando pude haber ido antes a un chequeo rutinario, pero no fui. Y esa es una mala costumbre que nosotros tenemos. Entonces, por eso tenemos que tener buenas costumbres. Y eso es lo que le dije, hermano, que nuestra buena costumbre sea el mantenernos limpios. Tomemos esa buena costumbre de que, hermano, si nos sintemos un poco sucios, hermano, ahí está la administración para lavarnos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Otra de las cosas es la Santa Cena. En el inciso B dice, la Santa Cena, dice que nos permite ponernos a cuentas con el Señor antes de participar de ella, en la cual nuestra genética pecaminosa es renovada por la genética divina de su sangre. Ese es otro medio. Por eso, hermano, tenemos que tomar en cuenta la Santa Cena, que ahí podemos ponernos a cuentas también. Y ese es otro medio, hermano, en el cual y eso se nos ha dicho, hermano, que se nos está cambiando la genética. Amén. Y otro beneficio, hermano, que también tenemos es la oración. Y dice la oración en la cual debemos pedir perdón por nuestros pecados, así como otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Porque a veces, hermano, de repente sí retiene uno eso, de que si lo ofenden a uno, hermano, uno queda resentido. Y ahí hay pecado. Las mujeres, hermano, guardan muchos resentimientos. Duran más resentidas que uno.
Bueno, yo me he dado cuenta de eso en el poco tiempo que tengo de casado. Y uno no. No, sí, hermano, por eso uno tiene que pedir perdón. Pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, porque, y perdonar también. Porque le digo, hermano, a veces uno a veces lo olvida, pero ella no se les olvida. Por eso, hermano, hay que pedir perdón. En la oración también puede pedir uno perdón. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y entonces fíjese lo que dice acá. Y esto me llamó la atención, hermano, porque en realidad, hermano, el congregarnos, de verdad ahí hay bendición. Y eso yo no lo veía así. O sea, yo veía que, hermano, bueno, yo veía que veníamos ¿cómo le diré? Yo no veía como la riqueza, mejor dicho así, la riqueza que es el congregarse, o sea, el beneficio tan grande que es el congregarse, porque no nomás es venir, hermano, y estar aquí, sino, hermano, el Señor está operando en medio nuestro. El Señor está haciendo su obra en medio nuestro. Cuando nosotros nos congregamos, hermano, el Señor se está moviendo, haciendo su obra en nosotros. Porque fíjese, hermano, lo que dice acá, dice congregarse, el congregarnos pues, dice, porque la palabra nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y en primera de Juan 1:7 dice así, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión, oiga, unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Oiga, si afirmamos que no hemos pecado, nosotros nos hacemos pasar por mentirosos. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pero donde quiero llevarlo, hermano, es en la comunión. Y el otro día se nos hablaba de la comunión con el Señor. Porque cuando alguien conoce por ejemplo, yo conozco al pastor y tengo comunión con él. Tenemos que tener, y él nos hablaba de tener comunión con Dios para conocerlo más cada día. Porque si no conocemos a alguien, hermano, ¿cómo vamos a tener comunión? No lo conocemos. Por eso dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia. Entonces dice que tenemos que estar en la luz como Él está en la luz. Y tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y a veces pareciera que no tenemos comunión, hermano. Porque llegamos y saber quién es. Oh, es el hermano. A veces como que si no nos conociéramos, pero la Biblia dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Comunión, que nos conozcamos, que esté el vínculo de la fe en nosotros, de la paz, perdón. Amén. Bendito el nombre del Señor. Mire, ya voy terminando. Acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice así. Dice, para el mensajero de la iglesia en Sardis, escribe así. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Nominalmente vives, pero estás muerto. Anda vigilante y consolida los restos que iban a morir, pues no he encontrado obras tuyas acabadas a los ojos de mi Dios.
en el 3:3. Recuerda, por tanto, lo que oíste y aún mantienes, haz caso eminente, que si no estás en vela, llegaré como ladrón sin que te des cuenta de la hora de mi llegada. Enmiéndate, perdón. Dice, y aún mantienes y haz caso y enmiéndate. Dice que si no estás en vela, era lo que yo le he dicho, que tenemos que estar vigilantes, tenemos que esforzarnos, porque le digo, el pecado está al acecho. Y si llegaré como ladrón si no te das cuenta a la hora de mi llegada. Pero lo que me llama la atención es, hermano, y se lo puse en azul, lo que has oído. Nosotros hemos oído palabra. Y ahora, hermano, estamos oyendo, hermano, que debemos buscar, hermano, la limpieza de nuestro ser interior. Porque el pecado, hermano, puede manchar el alma, puede manchar hasta el espíritu. El pecado, hermano, se puede meter, mire, y esconder ahí. Porque dice la Escritura que vino la muerte por un hombre, porque el pecado entró ahí. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Y fíjese lo que dice acá en el libro de Apocalipsis, ahí estamos en el 3:4. Dice, a pesar de todo tienes ahí en Sardis unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos pasarán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del registro de los vivos, pues ante mi Padre y sus ángeles reconoceré su nombre. Oiga, quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, hermano, hay que anhelar el ser vestidos con vestiduras blancas para andar con Él. Dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre. Bendito el nombre del Señor. Y luego fíjese lo que dice acá en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos 12:1 dice así: en consecuencia, rodeados como estamos por tal nube de testigos de la fe, sacudámonos, aquí dice de todo lastre, y en otras versiones dice de todo peso, y del pecado que se nos pega. Y me gustó esta porque, o sea que el pecado, hermano, está ahí, pero se pega como una mancha. Dice, corramos con constancia en la competición que se nos presenta. Pero le puse esta versión porque dice, el pecado se pega como una mancha. Entonces, hermano, hay que pedirle a Dios que nos limpie. Y con esto termino. Como lo dice acá en el libro de los Colosenses 1:22. Dice, pero ahora Él os ha reconciliado por medio de la muerte con Cristo. Dice, pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo. Oiga, para presentar los santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Presentarnos santos y sin mancha. Y con esto termino, hermano, siendo las 8:53. Y hermano, yo con este tema, a veces uno, hermano, se acomoda pensando que ya está uno limpio, que ya uno como que ya no necesitara, pero en realidad no. Necesita uno limpiarse más cada día. Porque la pureza, la santidad de Dios, hermano, está bien elevada. Bien elevada, hermano. Y necesitamos esforzarnos más cada día. Anhelar más la santidad. Porque le digo, ciertamente el pecado está al acecho. Ciertamente, hermano, el pecado está al acecho y
Y si hay, hermano, una mancha ahí, el pecado se va a agarrar de ahí, se va a pegar ahí. Se va a pegar ahí. Y si esa mancha era pequeña, se va a volver, si nos descuidamos, si esa mancha era pequeñita, se puede volver más grande, y más grande, y más grande, hasta causar la muerte. Así como el cáncer, hermano, el cáncer es algo pequeño, comienza por algo pequeño. Pero el cáncer, hermano, se puede expandir en todo el cuerpo. Por eso lo tienen que quemar, el cáncer. Lo tienen que quitar, limpiar. Dios, hermano, nos quiere limpiar de todo, de toda mancha. Por eso hay que reconocer, hermano. Hay que reconocer en dónde está el pecado. Amén. Porque le digo, podemos vivir bajo una apariencia, pero Dios no quiere que vivamos así. Podemos vivir, pero viene Dios y dice, hey, así como les dijo a los fariseos, hey, ustedes están viviendo bajo una apariencia. Por eso el Señor, por eso Juan dijo, hey, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él nos puede limpiar, así como le dijo a su pueblo, solo yo los puedo limpiar. Vengamos y pongámonos a cuentas, y yo los limpiaré. Amén. Y que el Señor, hermano, nos ayude en el nombre de Cristo Jesús y que, hermano, aprendamos a tener, hermano, comunión los unos con los otros, para que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado. Amén. Oremos, hermano, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos estás dando, Padre, del ser limpios, del ser, Señor amado, ser purificados de toda mancha, de todo pecado, de ser limpios, Señor, hasta la totalidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, limpia, Señor, limpia, Padre Santo, toda impureza, Señor, del corazón. Padre Santo, que cada uno de nosotros, Padre bueno, pueda, Señor amado, ponerse a cuentas, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ponernos a cuentas, Señor amado. Así como le dijiste a tu pueblo, vengan y pongámonos a cuentas, que yo los limpiaré. Así, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti, Padre Santo, para que tú, Señor amado, nos limpies de toda impureza. Para que tú, Señor amado, nos dejes limpios, Señor, como la blanca nieve. Para que tú nos dejes limpios, Señor amado, como la blanca lana. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Que ya no vivamos, Señor, bajo ninguna apariencia, Señor. Que ya no seamos religiosos, Señor. Que ya no pensemos, Padre Santo, que ya hemos alcanzado el grado de santidad, Señor, sino que tú, Padre Santo, nos estás llamando cada día a alcanzar esa santidad a la que tú estás, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que cada día, Señor, anhelemos más la limpieza de nuestro corazón. Que cada día, Señor, anhelemos más el ser puros, el ser santos. Que cada uno de nosotros, Señor, anhele la santidad, Padre. Si habíamos dejado, Señor, el buscar la santidad, Señor, que volvamos otra vez a buscar la santidad, Padre. Que volvamos otra vez, Señor, a apartarnos de ti, Señor amado, apartarnos para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre Santo. Háblanos, Señor, cada día. Háblanos, Padre Santo, que podamos entender, Señor, por palabra, Padre Santo, que podamos atender el consejo de tu bendita palabra, Señor. Que no seamos, Padre, como el pueblo de Israel, Señor, aquellos que se rebelaron, Señor, aquellos que les dijiste, Señor, que ya no había lugar en donde darles, sino que nosotros, Padre Santo, seamos atentos a tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Padre Santo, que seamos obedientes, Señor. Pon espíritu de obediencia en cada uno de nosotros, Padre. Pon espíritu de obediencia en nosotros, Padre.
que seamos sujetos a tu santa palabra, que atendamos el consejo de tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros, Señor, anhelemos más la santidad. Que cada uno de nosotros, Señor, anhelemos esa santidad, Padre. Revélanos la santidad, Señor. Guíanos, Señor, por el camino de la santidad. Padre Santo, que tengamos un encuentro con la santidad. Que busquemos la santidad y tengamos un encuentro con la santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Auxílianos, Padre.